¿Quién irá abriendo camino, forjando mejores destinos con pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá? Esos hombres tan desesperados. ¿O quién irá? Esos matrimonios acabados. Pues el niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. Muy buenas noches, hermanos y amigos. Bienvenidos al estudio doctrinal del viernes. Vamos a abrir nuestras Biblias inmediatamente en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 5. Vamos a estar estudiando un tema doctrinal que se titula el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Vamos a estar iniciando hoy este estudio y si Dios nos presta la vida, vamos a estar dándole continuación y finalización en la próxima oportunidad que nos volvamos a ver. El bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es un tema que lamentablemente ha traído mucha controversia en el mundo religioso. Nosotros oímos muy comúnmente en las iglesias evangélicas o en las iglesias protestantes que en tal día hubo una campaña y fueron bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre unas personas y comenzaron a hablar en lengua. Y eso se oye y se escucha muy común en el mundo religioso, en el mundo pentecostal, en el mundo carismático, en donde constantemente en cualquier reunión se da ese famoso bautismo del Espíritu Santo. La palabra de Dios, a la luz del Nuevo Testamento, vamos a estar analizando y estudiando de que esa palabra de que los discípulos del Señor iban a ser bautizados con el Espíritu Santo, no era un mandamiento para todo el mundo, sino que era una promesa especial para los discípulos del Señor, para los discípulos de Cristo. La primera vez que se menciona el bautismo del Espíritu Santo, lo vemos con Juan el Bautista, allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 11. Es la primera vez en la cual la palabra del Señor menciona el bautismo del Espíritu Santo. Leamos rápidamente Mateo capítulo 3, versículo 11. Dice de la siguiente manera. Mateo 3, 11. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, Él es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Tenemos ahí la mención. Se mencionan dos bautismos. Se menciona el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en fuego. Son dos bautismos. El bautismo en fuego, eso sería otro tema muy interesante para estudiar, para discutir conforme a la palabra del Señor. Eso será tal vez para otra ocasión. Pero sí tenemos ahí la primera mención del bautismo del Espíritu Santo. También tenemos otra mención en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 15, nos dice de la siguiente manera acerca de Juan el Bautista. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 15, dice de la siguiente manera. Usted puede irlo anotando. Anote el versículo Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 15. Vamos a leer varios versículos de ahí. Versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, está hablando Juan, y está refiriéndose a Cristo. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Dice, versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Versículo 32, dice Juan, también Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma
y permaneció sobre él. Está narrando Juan el día en que Jesús fue bautizado por él en el río Jordán. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Vemos entonces ahora a Juan el Bautista, aclaramos, no es Juan el apóstol, es Juan el bautizador, el que bautizó a Jesús en el río Jordán. Él mismo dice que Jesucristo, él iba a bautizar, dice, a sus discípulos con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Lógicamente, Juan, dice la palabra de Dios, él mismo lo declara, él no sabía quién era el Mesías, el Salvador del mundo. Pero Dios le señaló a él y le dijo, mira Juan, sobre quien tú veas que el Espíritu Santo descienda. O sea, esa era la manera como Dios le iba a mostrar a Juan quién era el Mesías. Entonces, como mucha gente llegaba, dice, descendían de Judea, de todos los alrededores del río Jordán, venían a Juan para ser bautizados. Yo pienso que esa fue la manera como Dios preparó el camino para que Juan supiera quién iba a ser el que iba a bautizar con el Espíritu Santo, el que iba a ser el Salvador del mundo, el Mesías, para que Juan lo identificara. Y así sucedió. Y así sucedió. Yo no lo conocía, dice Juan, pero como miré que el Espíritu Santo descendió sobre él, y luego la voz del cielo que decía, ese es mi Hijo amado, todavía fue una confirmación más potente, más segura de parte de Dios, para que Juan confiara de que ese hombre era verdaderamente, iba a ser el Salvador del mundo. Pero bueno, también tenemos otro pasaje donde nuestro Señor Jesucristo menciona la promesa del bautismo del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Ya hemos visto que Juan, cuando vino anunciando, dijo de que Jesucristo iba a bautizar, ¿verdad? Iba a haber el bautismo del Espíritu Santo. Ya él lo mencionó Juan. Luego vino Jesucristo, vino predicando, ¿verdad? Que él era el Salvador del mundo, era el que iba a traer el reino, vino a traer un mensaje distinto. Y luego vemos ahora a Cristo diciendo las siguientes palabras. Note bien usted, en Hechos capítulo 1, versículo 4. Hechos capítulo 1, versículo 4. De la siguiente manera, dice. Hechos 1, 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Note bien cómo Jesucristo hace referencia a las palabras de Juan. Jesucristo une las palabras de Juan con las que él está diciendo. Como quien dice, lo que Juan prometió, hoy yo lo voy a cumplir. Lo que Juan vino anunciando, yo lo voy a cumplir. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Era una promesa que Jesús les está diciendo, les está dando ¿a quiénes? A todos los judíos, a los 70, a los 120. No, era una promesa que Cristo le estaba haciendo a sus discípulos, a los 12. Leamos el Evangelio del mismo libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 16. El libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 16, dice de la siguiente manera, son las palabras del apóstol Pedro. 11:16 de Hechos. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor. ¿Quién? Pedro. Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pedro está reconociendo que esa promesa se la dio Jesús a ellos. Hermanos y amigos, el bautismo del Espíritu Santo fue algo extraordinario, fue un evento muy precioso que ocurrió el día de Pentecostés. 10 días después que el Señor les dice a ellos, ahí cuando está hablando en Hechos 1:5, Hechos 1:4,
le dice, esperen la promesa en Jerusalén. 10 días después, en el día de Pentecostés, se realizó ese gran evento, el día de Pentecostés. Estando los apóstoles reunidos, vino el Espíritu Santo sobre ellos y comenzaron a hablar en lengua. Fue un acontecimiento muy grande y muy precioso, que nada más se relata en la Biblia en 2 ocasiones. En 2 ocasiones, la primera de ellas fue el día de Pentecostés. Y la segunda ocasión, de ahí la Biblia no vuelve a mencionar en toda la historia del Nuevo Testamento, después de Hechos, ni en las cartas apostólicas de Pablo, de Pedro, de Juan, no se vuelve a mencionar que alguien más haya sido bautizado con el Espíritu Santo, aparte de los 12 apóstoles el día de Pentecostés. Y la segunda ocasión que ocurrió algo parecido al día de Pentecostés fue el caso de Cornelio. Y por eso es que les decía que si Dios nos presta la vida, el próximo viernes, si estamos vivos, vamos a estar estudiando ese segundo caso en donde personas fueron bautizadas con el Espíritu Santo. En este caso, Cornelio y su familia. Eso se relata en el libro de Hechos, capítulo 10. Pues son las dos veces, las 2 ocasiones, únicamente en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el día de Pentecostés, los apóstoles, y en Hechos 10, Cornelio y su familia, que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Cornelio y su familia, les decía, vamos a verlo después. Ahorita estamos enfocados a los discípulos el día de Pentecostés. Pero ¿por qué decimos nosotros? ¿Por qué afirmamos categóricamente que únicamente fueron los apóstoles los que recibieron el bautismo con el Espíritu Santo? Bueno, porque la promesa, no un mandamiento, ¿no? El bautismo del Espíritu Santo no es un mandamiento para todos, es una promesa que Dios se la hizo única y exclusivamente a los discípulos, a los apóstoles. El mismo Pedro dice, él nos dijo que no nos fuéramos de Jerusalén, que nos quedáramos y que esperáramos el cumplimiento de lo que dijo Juan, y fue realmente realizado en nuestra vida. Es el relato que él hace en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, versículo 16. Entonces dice la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Vemos entonces que hubieron 2 características principales en ese descenso del Espíritu Santo. ¿Cuál fue esas 2 características? El descenso, el bautismo del Espíritu Santo fue y se manifestó de forma audible y de forma visible. En primer lugar dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Note bien que no era un viento, no fue un viento que entró, sino que fue un sonido como un estruendo. Y luego dice que hubo sobre cada uno de los apóstoles, dice los que estaban sentados, hubieron, dice, como formas de lenguas de fuego sobre la cabeza de los apóstoles. Nosotros preguntamos, ¿cuándo hoy en la actualidad, en esas iglesias que pregonan, que dicen que reciben el Espíritu Santo y que son bautizados con el Espíritu Santo y que desciende fuego y fuego y fuego, ¿cuándo usted ha visto estas 2 manifestaciones audibles y visibles? Usted me puede decir, hay ruido, sí, es el ruido que hacen las personas golpeándose en las paredes, tirando las bancas, el bullizo que hacen con los tambores, pero eso no es nada sobrenatural. O el ruido que ellos hacen al tirarse al piso, o el golpear las paredes, o el tirar las puertas. La palabra de Dios dice que lo que ocurrió el día de Pentecostés fue un sonido que entró en aquel cuarto donde estaban los discípulos. Preguntamos nosotros, ¿así sucede hoy en día? Si la gente hoy en día reclama decir que son bautizados con el Espíritu Santo, ¿realmente ocurre esta primera característica? Hay un sonido recio, fuerte, no es un viento,
es un sonido como un estruendo, se escucha un estruendo. Aclaro nuevamente, no es el estruendo que hacen la batería o las bandas musicales o la gente que pega gritos y quiebra cosas como que si estuvieran locos y poseídos, no por el Espíritu Santo. Tal vez por otra cosa, pero no el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que hubo un viento recio, un estruendo. ¿Ocurre eso hoy en día en esa iglesia? Se ven lenguas, número 2, otras características para demostrar que lo que ocurre hoy en día son meramente falsas interpretaciones, malas interpretaciones de la Biblia, falsedades, engaños. Quieren engañar a la gente, muchos que son ingenuos, muchos que son ignorantes de las Escrituras y no saben estas cosas. Cuando dicen que viene el Espíritu Santo y que cantan, vean, fuego y fuego, y cantan alabanzas pidiendo fuego del cielo. ¿Alguna vez usted ha visto una lengua como de fuego sobre ese pastor que predica esa falsedad en esa iglesia? Nunca se ha visto eso. Nunca usted lo va a ver. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo pueden pregonar y decir que son bautizados con el Espíritu Santo cuando eso que ustedes pregonan y enseñan no es igual? No es igual a lo que ocurrió el día de Pentecostés. Y si no es igual, permítame decirle, entonces, eso que dicen que son bautizados con el Espíritu Santo es un engaño, es una falsedad, eso no es cierto. Bautizados con el Espíritu Santo ha descendido, según el Nuevo Testamento, en 2 ocasiones. El día de Pentecostés con los apóstoles y el caso de Cornelio y su familia, que es un caso especial, que lo vamos a ver después. Pero aquí en el día de Pentecostés fueron nada más los apóstoles. Dice la palabra de Dios, ¿quiénes se pusieron de pie con los 11? Versículo 14, note bien, porque muchos dicen que quienes fueron bautizados con el Espíritu Santo el día de Pentecostés fueron los 120. Eso es falso, eso es mentira. Dice versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, leamos el versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Quiénes estaban sentados? Los 120. ¿Cómo van a vivir 120 personas en un aposento? ¿Quiénes moraban en el aposento? ¿Quiénes? ¿120 personas? No, ni que hubiera sido una mansión de 100 metros cuadrados, de 200 metros cuadrados. Era un aposento alto donde moraban los apóstoles. Estaban sentados. Luego dice versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose de pie, ¿con quién se puso de pie? ¿Con los 120? No, ellos estaban en sus casas. Ellos estaban cada uno en sus casas. ¿Quiénes moraban ahí en el aposento alto? Los apóstoles nada más. Ellos fueron los únicos que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Pedro se puso de pie con los 11, no con los 120. Número 2. Todos los que fueron bautizados eran galileos. 2:7 dice. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Los apóstoles todos eran galileos? Sí, fueron escogidos por el Señor en Galilea. Nos consta, la Biblia dice que eran de Galilea. ¿Y los 120 eran de Galilea? No sabemos, pero la gente identificó que esos 12 hombres eran de Galilea. Además de eso, dice la palabra del Señor, ¿a quiénes se dirigió la gente que estaba ahí reunida? Versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón, porque el día de Pentecostés, después que los apóstoles, después que se da el estruendo en aquella casa, todo el mundo, todos los que estaban en los alrededores, fueron a ver qué es lo que pasaba. Porque aquello fue un sonido, hermano, muy grande, un estruendo, dice. Entonces la gente se agolpó. Y dice la palabra del Señor en el versículo 37, que después que Pedro predica la palabra, ¿verdad? Después que Pedro explica por qué ese bautismo del Espíritu Santo, porque ellos hablan en lengua, después que Pedro predica el Evangelio,
la gente, dice el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿A quiénes se dirigió? Mire, ante las pruebas son irrefutables, amigos religiosos, pastor. No ande enseñando que los 120 fueron bautizados con el Espíritu Santo. La gente, ¿a quién se dirigió? A Pedro y a los, dice, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, dice, varones hermanos. Dentro de los 120 ¿había mujeres o no había mujeres? Sí, había mujeres, María y otras más. Pero aquí la gente se dirige a varones. ¿Cómo puedes decir? ¿Cómo puedes seguir enseñando todavía? ¿Ah? Que los 120 fueron bautizados. No. Únicamente Dios le hizo la promesa a sus apóstoles. Y a los apóstoles, antes de ascender a los cielos, le dice, váyanse allá a Jerusalén y esperen. Era una promesa para los apóstoles. Y la gente se dirige a los apóstoles. Y finalmente, último, porque el tiempo no nos da, último argumento, versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los 120. No andemos soñando, no andemos divariando, inventando cosas que la Biblia no lo dice. No lo dice la Biblia. La Biblia dice que las maravillas y las señales, ¿quiénes las hacían? ¿Quiénes las hacían? Las hacían María y las otras siervas del Señor, las hacían los hermanos de Jesús, los otros discípulos. No, dice la palabra de Dios claramente que quienes lo hacían eran los apóstoles. Los apóstoles. Así que entonces la palabra de Dios nos ha enseñado en estos breves minutos contundentemente que el día de Pentecostés, 50 días después de la crucifixión, de la muerte, la sepultura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ese día de Pentecostés que fue establecida de la iglesia, ese día los apóstoles, ya completito, porque el capítulo 1, versículo 26 dice que eligen a Matías, y luego el capítulo 2, versículo 1 dice, estando ya completo, unánime juntos. ¿A quién se refiere unánime juntos? Al antecedente. Capítulo 1, 26 dice que eligen a Matías y es contado con los 11 y ahora son 12. Y el capítulo 2, versículo 1, entonces habla del antecedente y estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes estaban todos unánimes juntos? Los apóstoles, los 12, porque ya estaban completos. Ya no eran 11, ya con Matías eran 12. 1, 26 y 2, 1, hay que leerlo de corrido para que nos demos cuenta que quienes estaban unánimes juntos muy temprano, eran las 9 de la mañana, aproximadamente temprano, quienes vivían en esa casa, en ese aposento alto, eran únicamente los apóstoles. Usted puede leer el final del capítulo 24 de Lucas y se va a dar cuenta que quienes eran los que moraban en el aposento alto, no 120. Fueron los apóstoles que ese día recibieron la promesa del bautismo del Espíritu Santo, que les capacitó luego para hacer maravillas, señales, y hablar con denuedo y con poder el glorioso evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerde mirarnos el próximo viernes continuación con este emocionante tema, interesante tema acerca del bautismo del Espíritu Santo. Estaremos hablando sobre la segunda ocasión donde se menciona que siervos de Dios, discípulos o creyentes fueron bautizados con el Espíritu Santo, el caso de Cornelio y su familia, que por cierto es un caso especial. Y lo vamos a estar analizando si Dios nos presta la vida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y recuerda compartir esta palabra, esta enseñanza con todas las personas que más puedas. Buenas noches.